Y vamos a orar. Dios, Padre bendito, te agradecemos el que tú pones en nosotros el querer como el hacer para reunirnos, Señor. Tú dispones todo para que podamos estar reunidos, mis hermanos y yo, con un corazón dispuesto a escuchar tu palabra, con un corazón anhelante de conocerte, de amarte, de servirte mejor. Señor, hoy el tema, como todo en tu palabra, es un tema relevante para nuestras vidas. Te ruego que nos des el entendimiento correcto, la sabiduría y la humildad para poder ponerlo en práctica. Y que así, Señor, podamos cumplir con la encomienda que tú nos has dejado. Te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos. Seguimos en Santiago 1. Estamos estudiando 10 actitudes del creyente en medio de la prueba. Actitudes que buscan glorificar, honrar a Dios, mostrar nuestra confianza plena en el Señor. Hemos visto hasta el día de hoy 7 actitudes. Tener gozo, tener paciencia, ser humilde, en pedir sabiduría, depender de Dios y no de nuestras circunstancias personales, reconocer nuestra concupiscencia, reconocer y vivir la nueva naturaleza y la semana pasada atender la palabra de Dios en medio de la prueba. Pero ¿qué objeto tiene atender la palabra de Dios y no practicarla? ¿Qué objeto tiene conocer la teoría y no llevarla a la práctica? ¿Qué objeto tiene conocer las reglas del juego y no respetarlas? Ninguna. Hoy la octava actitud que lleva gloria a Dios es obedecer la palabra. Si vemos el versículo 21, concluyó diciendo, por lo cual desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. ¿Alguna vez, o más bien, tú sembrarías un árbol con el propósito de que no dé fruto? Y lo lógico es no. Si siembro un árbol, lo que busco es que dé fruto. Yo quiero participar de ese fruto. Santiago dice que recibamos la palabra de Dios que es arraigada, enraizada en nuestro corazón. ¿Y cuál es el propósito de que esa palabra sea implantada en el corazón? Que esa palabra dé fruto. Y la palabra fruto significa obediencia. No hay mayor fruto que honre y que alabe a Dios que la obediencia a su palabra y a su voluntad. Si tú fueras un árbol, ¿tu vida estaría dando fruto? ¿Tu vida reflejaría la raíz? Porque el fruto está ligado a la raíz. Jesús dijo, yo soy la vid verdadera, ustedes los pámpanos. Si no están unidos a mí, si no están identificados conmigo y si no dependen de mí, ustedes no dan fruto. Y si no dan fruto, son ramas secas que serán echadas al fuego. Entonces, Dios es el labrador, dice Jesús. Y el labrador va a podar las ramas para que den más fruto. Y esa poda es dolorosa para la rama. Y Dios quiere que demos más fruto a través de las pruebas. Dios quiere purificar nuestra fe a través de las pruebas. Y Dios quiere que demos más fruto a través de las pruebas. Y eso implica obedecer la palabra del Señor. De los versículos 22 al 25 vamos a ver esta noche esa actitud que honra a Dios.
Y quiero que pensemos, no somos perfectos, hay áreas en nuestras vidas que somos no desobedientes, lo que sigue, soberbios, rebeldes y altaneros con el Señor. Y francamente le decimos, no quiero obedecer, no te voy a obedecer, te obedezco en otras cosas, pero en esta área no. Y ese no es el plan de Dios. Para salir de la prueba necesitamos confianza, obediencia en Dios. Dice el versículo 22, pero sed es un imperativo que muestra lo que el creyente tiene que dar evidencia. ¿Qué es? El ser precede al hacer. No podemos hacer la obra de Dios si no somos de Dios. No podemos honrar a Dios si no somos de Dios. La carta está dirigida a creyentes. Por lo tanto, qué importante es ser, y es un mandato, y es que está en presente, y esto muestra la acción continua que debe tener el creyente. Literalmente debemos entender, tenemos que ser y seguir siendo. No hay justificante alguno para no ser creyente. No hay circunstancia alguna que nos impida ser cristianos. No hay obstáculo alguno que venza la obra de Dios en nosotros. De modo que el que está en Cristo, el que es de Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Ese nuevo ser que Dios ha creado es un ser lleno de poder, porque en el nuevo nacimiento somos habitados por el Espíritu Santo. Y Pablo le dijo a Timoteo que el Espíritu divino es un espíritu de poder, no de cobardía. No importa la circunstancia que estemos viviendo, no podemos echarnos para atrás, porque el poder de Dios está en nosotros y nos impulsa a obedecer a Dios, a caminar con Dios en medio de las pruebas. El profeta Isaías nos dice, cuando pases por las aguas, no te anegarás, y cuando pases por el fuego, no te quemarás, porque yo estaré contigo. Esa es una promesa de Dios. Le está diciendo a su pueblo escogido, vas a pasar por pruebas, vas a pasar por aguas, vas a pasar por fuego, pero ni el agua ni el fuego te van a vencer, porque yo estoy contigo. No puedo evitar que dejes de pasar por fuego o por agua, por pruebas, pero en las pruebas yo estoy contigo para que obedezcas y salgas triunfante de la prueba. Entonces, en medio de la prueba tenemos que reconocer lo que somos, ser hacedores de la palabra. La palabra griega hacedor es poiete, literalmente de donde deriva la palabra poema. Qué artístico el Espíritu Santo. Cada hijo de Dios es un poeta. Cada hijo de Dios es un poema escrito por el dedo de Dios para mostrar el amor, la sabiduría, la voluntad de Dios. Un hacedor. Y la palabra hacedor implica la personalidad total. Involucra el ser interior de la persona, esa parte interior que fue transformada por la gracia redentora. Lo que cambió Dios fue nuestra parte inmaterial. Creó un corazón de carne, sensible, receptivo a su palabra. Y el corazón involucra emociones, deseos, voluntad, intenciones.
Eso quiere decir que todo nuestro ser tiene que estar orientado a ser obediente a Dios. Pensamientos, intenciones, motivos, palabras, actitudes, conductas dirigidas a mostrar la palabra de Dios, a hacer evidente en nuestra vida la palabra de Dios. El mandato es que el creyente se someta a la autoridad de la palabra en forma continua, sin interrupciones, en todo tiempo, lugar y bajo toda circunstancia. Recordemos, la epístola está escrita a creyentes que han sido dispersados, han abandonado sus lugares, sus ciudades, sus negocios, sus familias, sus bienes. Y la exhortación es, no hay ninguna circunstancia, por adversa que vivas, que justifique que desconfíes de Dios, seas un incrédulo y seas un desobediente. El pastor MacArthur hace un comentario interesante. Aquí Santiago se refiere al cristiano hacedor de la palabra, subrayando lo que es y no lo que hace. Subrayando lo que es más importante que lo que hace. Un comentarista dice que Santiago tiene en mente a una persona cuya vida se caracteriza por tener energía santa. Energía santa. Ser un hijo de Dios. ¿Qué es lo que caracteriza al hijo de Dios? La obediencia. La obediencia. Y agrega Santiago, ser hacedor de la palabra, de la voluntad revelada de Dios, de la Biblia, por extensión toda la escritura. Y no tan solamente oidores. La palabra griega acroatelles significa oyente. Oidores está en plural. Esta palabra griega acroatelles se usaba para referirse a los que escuchaban pasivamente un concierto o un discurso público, sentados escuchando pasivamente el concierto, la audición, la oratoria, pasivamente sentados, sin comprometerse para nada con lo que estaban escuchando. Los comentaristas dicen que esto pasa en las iglesias. Los que escuchan pasivamente la palabra de Dios cada domingo, sin comprometerse con ella. Van a la iglesia religiosamente. Les gusta lo que escuchan. La aceptan, pero no se comprometen a vivirla, a practicarla. Se los compartía en algunas predicaciones. Nos dicen a los pastores que la predicación estuvo buena, que fue muy dura, que las pedradas estuvieron duras, pero ¿qué es lo que se necesita? Y que prediquemos más fuerte. Pero si no hay cambios, te puede caer una roca y ni así vas a cambiar. ¿Por qué? ¿Por qué quieres predicaciones más fuertes? Por una razón. Quieres un cambio. Y lo que estás buscando son procesos, pasos, procedimientos para cambiar. El pueblo de Israel tuvo ritos religiosos, ceremonias, festividades, sacrificios, pero no eran suficientes para transformar el corazón. ¿Por qué? Porque lo que necesitaban era un redentor, no ritos religiosos. Y eso pasa hoy en la iglesia. Queremos que nos den pasos, que nos den fórmulas para cambiar.
No necesitamos fórmulas. Necesitamos un redentor. Necesitamos a Cristo. Necesitamos morir a nosotros. Necesitamos dejar que Cristo viva en nosotros. No fórmulas, no programas, un sometimiento a Cristo como redentor. De esta manera, los que asisten a la iglesia y forma pasiva escuchan la predicación de la palabra, pero no la practican, son oidores pasivos, pero no son hacedores. Y miren, tenemos la enseñanza y la costumbre de decir que no todos somos hijos de Dios, que solo somos hijos de Dios aquellos que hemos recibido a Cristo como Señor y Salvador. ¿Cuántas veces o cuántos de nosotros llegamos al cristianismo a través de esa invitación de deja entrar a Cristo en tu corazón, invita a Cristo a tu corazón, haz una decisión por Cristo? Y la Biblia no dice que eso se tenga que hacer. Mas, sin embargo, así se hizo, se sigue haciendo y Dios sigue usando eso para atraer a su iglesia a los que han de ser salvos. Pero más que dejar recibir a Cristo, lo que debemos hacer es entregar nuestro corazón al gobierno de Cristo y eso hace una gran diferencia. Yo puedo invitar a mi casa a cualquier persona, pero eso no significa que la voy a atender, que le voy a hacer caso. Un comentarista, un teólogo dice que el Espíritu Santo es el habitante olvidado en nuestro corazón. Sí decimos que mora en nosotros, pero lo hemos ignorado. No le hacemos caso, no lo atendemos, lo mandamos al último de los rincones, donde no estorbe, pero está en nuestra casa. No, la relación con Cristo está basada en el hacer. Felipe Hernández, compártenos Mateo 7:21, por favor, y Axel Díaz, Mateo 12:46 al 50. Sí, hermano. Mateo 7:21. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Gracias. No importa ¿De nada? que le digamos a Cristo Señor, no importa que reconozcamos su autoridad, no importa que conozcamos la palabra de Dios, si no hacemos, si no obedecemos esa palabra, no entramos en el reino de los cielos. Mateo 12:46 al 50. Sí dice, mientras él aún hablaba a la gente, he aquí su madre y sus hermanos estaban afuera, y le querían hablar. Y le dijo uno, he aquí tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar. Respondiendo él al que le decía esto, dijo, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo, he aquí mi madre y mis hermanos, porque a todo aquel que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos, ese es mi hermano y hermana y madre. Entonces, gracias, Axel. Entonces, la relación con Dios, de hijo de Dios, no es porque hicimos una oración, llenamos una tarjeta e invitamos a Cristo a entrar en nuestro corazón. La relación filial es por ser obedientes a la palabra de Dios. Y eso crea un choque en nuestra mente, en nuestra teología.
Por mucho tiempo he dicho que soy hijo de Dios porque invité a Cristo a entrar en mi vida, pero no lo obedezco. Voy a la iglesia, escucho las predicaciones, pero no me someto a la autoridad de la palabra. Mi vida no cambia. Necesito algo que me cambie. Sí, necesitas una relación personal con el Redentor, con Cristo. Necesitas o necesitamos someternos a la autoridad de Cristo y reconocer a Cristo como la autoridad de nuestra vida. Necesitamos lo primero, amar a Dios por sobre todas las cosas. Amar a Dios implica reconocer lo que Dios es y lo que Dios hizo por nosotros. Amar a Dios es entregar nuestra vida a su palabra, a su dirección. Es confiar en Él en medio de las tormentas. La barca se mueve, pero no se hunde, porque Dios controla los vientos y la lluvia y nos da paz. Es conocer al Salvador. Conocer la Escritura no significa conocer a Dios. Repetir versículos no significa ser hijo de Dios. Solo la obediencia muestra lo que somos o lo que no somos. Dice Santiago que los que son solamente oidores pasivos y no hacedores se engañan a sí mismos. La palabra griega que se usa aquí implica engaño mediante un falso razonamiento. Y en el contexto es un autoengaño. Voy a la iglesia, conozco la escritura, recito versículos, pero no los obedezco. Yo tengo un razonamiento engañoso de lo que soy. Yo tengo un razonamiento engañoso de lo que hago. En tu nombre eché fuera demonios. En tu nombre prediqué. En tu nombre hice milagros. Nunca te conocí, dice el Señor. Nunca te conocí. Tú creíste que eras, pero no eras. Judas pasó 3 años con el Señor. Escuchó el evangelio directamente del autor. Vio las maravillas de Cristo. Podía repetir las enseñanzas de Cristo. Podía conocer a los 11 discípulos. Podía conocer a la iglesia, pero su corazón no amaba a Cristo. Su corazón no se sometía a la autoridad de Cristo. Su corazón rechazaba a Cristo. Buscaba las bendiciones, pero no buscaba honrar a Cristo. Y la Escritura nos dice que en la iglesia hay muchos Judas, anticristos. Escuchan, pero no obedecen. Estaban con nosotros, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. ¿Acaso seré yo, Señor? Tendríamos que preguntarnos. ¿Acaso seré yo? El que piensa que es suficiente con el oír la palabra, sin otras consecuencias, se está engañando a sí mismo con ese falso razonamiento. Y aquí entramos todos, desde el que recibe la palabra emocionalmente, como lo dice la parábola del sembrador, que empieza a tener raíz, pero vienen las presiones de la vida, las pruebas de la vida y ahogan la raíz, como los falsos maestros, los falsos predicadores, los falsos pastores. Ahí entramos todos, nos podemos engañar. Elías Amabilis, compárteme por favor Primera de Juan 2,
versículos 3 y 4. Primera de Juan 2, versículos 3 y 4. Dice así la palabra de nuestro Dios. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él. Gracias. El tal es mentiroso. El que dice que conoce a Dios, pero no obedece sus mandamientos, el tal es mentiroso. Y Jesucristo conoce nuestros pensamientos, conoce nuestros motivos, nuestras intenciones, conoce nuestros corazones. Podemos ponerle un pescadito al coche, podemos tapizar nuestra casa de versículos bíblicos, podemos hablar con un lenguaje espiritual, pero si nuestro corazón no está inclinado a la autoridad de Dios y a poner en práctica la palabra de Dios, la palabra de Dios nos dice, eres un mentiroso. Qué tremendas palabras, qué confrontación. Hermanos, no, la Biblia nos dice que no somos impecables. La Biblia nos dice que la perfección no está aquí, en este mundo. La perfección será allá en la gloria. Pero la Biblia es muy clara y dice que el genuino creyente tiene su corazón direccionado a conocer la palabra de Dios, amar la palabra de Dios, practicar la palabra de Dios y proclamar la palabra de Dios. El corazón tiene que estar direccionado a eso. No es un conocimiento intelectual, es un corazón direccionado a obedecer lo que conocemos. ¿Para qué queremos más conocimiento bíblico y menos obediencia? Eso nos condena más rápido. Pongamos en práctica lo que conocemos. Porque si no, como dice Juan, somos mentirosos, nos autoengañamos. El, el doctor Carballosa, en su comentario a esta epístola, cita a un teólogo, Leslie Mitton, quien afirma, y cito, escuchar un sermón acerca de la humildad o el perdón parecería un acto religioso encomiástico. Pero el verdadero acto religioso comienza cuando el oyente convierte en obras lo que ha oído y en obediencia a Cristo actúa modesta y perdonadoramente. La obediencia muestra nuestra relación con Cristo. La obediencia muestra nuestra negación a nosotros mismos para poner en práctica la palabra de Dios, para mostrar la vida que Cristo nos ha dado. El que quiera venir a mí, niéguese a sí mismo. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo. Es que no quiero obedecer. Ese es tu yo. Crucifícalo. Para que el yo divino te lleve a obedecer. ¿Qué necesitamos? Depender de Dios, no de nosotros. Someternos a la autoridad de Dios, no a nuestro conocimiento bíblico, teológico. Necesitamos que Dios actúe en nosotros. Necesitamos dejarnos llenar, gobernar, mover por Dios y por su palabra. Versículo 23. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, en la gramática griega ese alguno es como si Santiago estuviera indicando quién es.
Esta es una condicionante de primera categoría que implica una realidad. Santiago da por sentado que alguien es oidor y no hacedor de la palabra. Eso es una verdad. Santiago está diciendo, es verdad que hay quien oye, pero no obedece. ¿Nos conocerá Santiago? Y la respuesta es no. Santiago no nos conoce, pero Dios sí. Y otra vez, ¿seré yo, Señor? ¿Seré yo ese alguien, ese alguno que oye la palabra, pero no la practica, no la lleva a cabo? Y dice Santiago, este que oye y no la practica es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Y este versículo ha sido muy mal interpretado. Tal parece que nos está llevando a la imagen de cuando en la mañana nos estamos arreglando y nos vemos en el espejo y nos peinamos y nos ajustamos la corbata y después nos retiramos y no nos acordamos de qué color es la corbata o qué camisa nos pusimos. No, no es así. Santiago compara al simplemente oidor con un hombre que considera. Considerar tiene la implicación de poner atención, de observar completamente su rostro natural. Y aquí su rostro natural implica su génesis, su origen, su naturaleza. En el griego natural, aquí la palabra natural se traduce génesis, su comienzo, su creación, su naturaleza, su esencia. Y el espejo es símbolo de la palabra. Pone de manifiesto la naturaleza del hombre, las imperfecciones del hombre, las rebeldías del hombre, los pecados, las promesas incumplidas. Eso hace la palabra de Dios. Entonces el espejo no es el de en la mañana cuando nos afeitamos. El espejo es la palabra de Dios. El espejo es escuchar la palabra el domingo y salir como si la palabra no hubiera tenido efectos en nuestra vida. Es decir, híjole, sí es cierto, hablaron de los mentirosos, pues yo soy mentiroso, pero bueno, pues, ¿qué le vamos a hacer? Voy a tratar de no decir mentiras. No, ese no es el asunto. El asunto es venir a la palabra y dejar que la palabra escanee nuestra vida, nuestro corazón. Como dice el autor de Hebreos, dejar que la palabra parta el corazón y exponga las intenciones y los motivos de lo que hacemos o de lo que no hacemos. Y entonces actuar en consecuencia. ¿De qué sirve ir al doctor? Y que el doctor nos dé un tratamiento y después llegar a la casa y decir, ¿será bueno el tratamiento? ¿Lo sigo o no lo sigo? Es que si tomo esas pastillas, a lo mejor me curan el estómago, pero me hace daño en el hígado. No, mejor no lo tomo. Mejor voy a dejar pasar esto y voy a ver si mejoro. ¿Solo? Bueno, es que así sucede cuando vamos a la iglesia. Escuchamos la palabra de Dios, que es la medicina para el alma, pero no queremos tomar la medicina. Nos creemos más sabios que el doctor, nada más que aquí el doctor es Dios. Y no hay nadie más sabio que Dios. Es el versículo 24. Porque Él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Aquí el verbo considerar está en un aoristo y esto significa que es una acción concluida en el pasado. Se ve la acción vista en su totalidad.
podemos leer en el original griego, porque él se consideró a sí mismo. Él se consideró a sí mismo. Él se evaluó a sí mismo. A la luz del espejo de la palabra. Él se consideró a sí mismo. ¿Pero qué hizo? Huyó, se fue, se retiró de la palabra. No, no, esto es muy duro. Dura es la palabra, le dijeron los discípulos a Cristo. Dura es la palabra. ¿Quién puede con esto? Lo que para el hombre es imposible, para Dios es posible, respondió Jesús. ¿Qué hacemos cuando escuchamos la palabra? ¿Huimos de ella? La Escritura dice, aunque te escondas en las montañas, ahí estoy yo. ¿Podremos escondernos de Dios, de su omnisciencia, de su omnipresencia? No. Pero este tipo de hombre que escucha pasivamente se ve reflejado en la palabra, pero huye de la palabra. Y después olvida cómo era. El hombre señalado por Santiago, que puede ser cualquiera, consideró su propia persona, se fijó en su naturaleza, se vio tal y como es, pero en lugar de actuar para corregir sus defectos, pecados y rebeliones, se retira del espejo e inmediatamente olvida lo visto. No, yo no soy así. No, son exageraciones. Cuando alguien nos dice cómo somos, y generalmente quien nos dice cómo somos es con quien vivimos en nuestra casa. Es que eres un iracundo. No, no es cierto, yo no soy iracundo. Lo que pasa es que tú no me tienes paciencia. No, es que eres un mentiroso. No, no soy mentiroso. Lo que pasa es que tú no entiendes que se alteraron las circunstancias. Negamos, huimos y olvidamos cómo somos. La palabra de Dios revela al lector sus propias imperfecciones. Pone de manifiesto la realidad del rostro espiritual del que lee la palabra o la escucha. No está revelando las imperfecciones de otra persona, está revelando las nuestras. ¿Será por eso que hay tantos creyentes que no leen la Biblia? La escritura como espejo espiritual descubre lo que debe corregir el lector, pero si lo olvida, si no le da valor, entonces el resultado es evidente. No atender la necesidad de cambiar, dejando que la palabra de Dios transforme, muestra la necedad del corazón. Un corazón que tiene información, pero rechaza la transformación. Y hermanos, aquí tenemos que ser muy puntuales. Rechazar la transformación es rechazar la gracia de Dios. Rechazar la transformación es rechazar el sacrificio de Cristo en la cruz. Rechazar la transformación es rechazar la obra del Espíritu Santo que mora en nosotros. Rechazar la transformación es rechazar la gloria de Dios. Es rechazar la vida nueva. Es rechazar la santidad. Es rechazar la vida eterna. Dios nos da la oportunidad de cambiar, de ser cambiados. Pero necesitamos venir a Él y decirle, Señor, tu palabra me ha mostrado que soy esto. Cámbiame, transfórmame, hazme obediente. Nunca le pedimos a Dios en oración que hacernos obedientes. Nunca reconocemos las áreas en las que somos desobedientes. Pero queremos las bendiciones de Dios. Y Dios dice, yo te las doy, pero obedece mi palabra.
Queremos matrimonios que glorifiquen a Dios, pero no queremos amar, servir a nuestras esposas. Las esposas quieren hombres espirituales en su casa, en su matrimonio, pero no quieren someterse a la autoridad del marido. Rechazan esa autoridad. Entonces, ¿cómo queremos ser transformados? No es una varita mágica la palabra de Dios, es Dios mismo transformando nuestra vida. Si solo acumulamos teoría y no practicamos lo que escuchamos, ni salimos victoriosos de la prueba y pecamos contra Dios, porque el conocer y no hacer es desobediencia, y la desobediencia es pecado. El escuchar con atención la palabra de Dios debe llevarnos a obedecerla. De lo contrario, estamos pecando. ¿Es difícil? ¿Somos débiles? Señor, fortaléceme. Señor, dame entendimiento, dame sabiduría, dame inteligencia para entender tu palabra y ponerla en práctica. Esas son las oraciones de Pablo para las iglesias. Como siempre les he dicho, nadie adelgaza solo por leer la dieta. Nadie. Versículo 25. Mas el que mira atentamente, aquí viene el contraste. Un contraste claro, marcado. Mas el que mira atentamente. La palabra que se usa en griego para mirar atentamente literalmente significa agacharse para mirar. Tiene la implicación de mirar de cerca, de mirar con atención. Santiago reproduce la imagen de un hombre encorvándose sobre el espejo para examinar con más detalle lo que el espejo revela. Mirar atentamente la palabra de Dios es mirarla con cuidado, con detenimiento, es hacer uso correcto de la palabra de verdad, es saber estudiar la Biblia, hermanos, es saberla interpretar, no es leerla superficialmente, no es buscar versículos para que me quiten el problema como si fueran versículos aspirina. A los pastores se nos acercan y dicen, pastor, estoy pasando por una angustia, deme un pasaje que me ayude en la angustia. Pues mira, yo te diría que leas desde Génesis a Apocalipsis con paciencia, ¿sí? Porque no hay un versículo que sea una aspirina. Porque lo que Dios busca es comunión, unión y dependencia a Él. Si Él nos quitara el dolor de cabeza con un versículo, nunca dependeríamos de Él. Nunca dependeríamos de Él. Entonces, la comparación descansa en la figura del espejo, que es la palabra de Dios. El creyente que se inclina para verla con detenimiento, para comprobar cómo es su vida a la luz de la verdad de Dios y hace los cambios, ese hombre estará conformando su corazón a la palabra de Dios. Ese hombre estará conformando su corazón a la palabra de Dios. Y conformar el corazón a la palabra de Dios es conformar el corazón a las promesas de Dios. Es conformar el corazón a la victoria de Dios. Cristo venció en la cruz al pecado, a Satanás, al mundo, a la muerte. Y comparte esa victoria con los que confían en Él y le obedecen. Por eso la Escritura dice que el creyente es más que victorioso. Pero es un creyente que está buscando, que está luchando una batalla personal, interna, por deshacerse de lo inmundo, como lo vimos en los versículos 18 y 19,
¿sí? Para conformar el corazón a la santidad, a la pureza de Dios. Y les empecé a decir, no hay ninguna circunstancia para dejar de ser cristianos. No hay ninguna circunstancia, por adversa que sea, que justifique desconfiar de Dios, desobedecer a Dios. No hay ninguna. Tenemos que mirar con atención. La perfecta ley, dice Santiago. Y aquí perfecta implica la ley que es completa, a la que no le falta nada. La ley es perfecta porque Dios es perfecto. Y la ley es la voluntad de Dios revelada. Aquí por extensión es toda la Biblia. Y como Pablo dijo a Timoteo, toda la escritura es soplada, exhalada por Dios. Y por eso es perfecta. Porque esa voluntad es buena, es agradable y no debe ser cambiada. No debe ser cambiada. Santiago está citando aquí el libro de los Salmos. Ahí en el Salmo 19:7, la ley de Jehová es perfecta, que transforma el alma. Nosotros queremos que la ley cambie nuestras circunstancias. La ley no está enfocada en las circunstancias, está enfocada en nuestra alma. Dios usa las circunstancias para cambiar nuestra alma. Y mientras no entendamos que el propósito de Dios es cambiar nuestro corazón, cambiar nuestra parte interna, nuestra parte inmaterial, la parte que Él salvó y que Él ha regenerado, vamos a seguir luchando contra las circunstancias por falta de entendimiento correcto de la palabra, por no mirar atentamente la ley que es perfecta. Quiere cambiar lo interno, no las circunstancias. La totalidad de la palabra de Dios es la expresión de la voluntad de Dios para sus hijos. La perfecta ley es completa. Dios ha revelado lo necesario para que el hombre lo conozca y lo obedezca. Deuteronomio 29:29, las cosas ocultas pertenecen a Dios, pero las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos, para que las conozcamos y las obedezcamos. Y a esta ley perfecta, Santiago la denomina la de la libertad. La palabra griega que se usa aquí implica la que te da independencia. ¿De qué? De la esclavitud, del pecado. No, no es una independencia para que el creyente haga lo que quiere. No. La Biblia dice que éramos esclavos del pecado, pero Cristo nos dio la libertad del pecado. El pecado ya no es señor del creyente, ya no gobierna al creyente, ya no tiene autoridad en la vida del creyente, pero el creyente es siervo de la justicia. Éramos siervos del pecado, ahora somos siervos de la verdad. Somos siervos de la justicia. No somos independientes, pero hoy servimos al Dios vivo y verdadero. Gabriel, ¿nos compartes Juan 8:36, por favor? Bueno, desde el 32 al 36. Sí, sí, claro que sí. Juan 8:32. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Le respondieron, linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús les respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo con lo que he visto cerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. Hasta ahí, gracias, Gabriel. Entonces, la libertad está en Cristo, en la relación con Cristo, en la unidad con Cristo, en la identidad con Cristo y en la dependencia de Cristo. Porque separados de mí, dice Cristo, no pueden hacer nada. No pueden hacer nada. No pueden obedecer, no pueden salir de la prueba,
no pueden honrar al Padre, no pueden mostrar que son una rama que lleva fruto de santidad. La libertad está en nuestra relación con Cristo. El comentarista William Barclay señala acertadamente, existen 3 razones por las que esa ley es perfecta. Primero, es la ley de Dios, dada y revelada por Dios. El estilo de vida que Jesús estableció para sus seguidores es el estilo de vida que concuerda con la voluntad de Dios. Segundo, es perfecta porque no puede ser mejorada. Tercero, pero hay todavía otro sentido en el cual la ley cristiana es perfecta. Teleios es la palabra que en nuestra versión ha sido traducida como perfecta. Y teleios casi siempre describe la perfección hacia un determinado fin. La llama también ley de la libertad. Es decir, una ley que cuando se cumple, se encuentra su verdadera libertad. ¿Cuándo se cumple? Cuando se obedece, somos verdaderamente libres. Mientras dudamos en obedecerla, seguimos siendo presos del temor, de la duda, de la incredulidad, que nos llevan a la desobediencia. Cuando obedecemos, somos verdaderamente libres. Y dice Santiago que el que mira atentamente esta perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella. La palabra perseverar en el griego significa permanecer junto, al lado de. Y aquí está dando 2 características del creyente. Uno, mira con atención hasta el punto de encorvarse para observar lo que la ley establece. Y 2, permanece junto a ella y no tiene prisa por retirarse. El oidor, lo vimos, huye, huye del espejo, huye de la palabra. El hacedor se queda en la palabra. Si mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será concedido. Permanecer tiene la implicación de hacer vida en común. La palabra de Dios tiene que hacer vida en común en nuestras actividades, en nuestra vida. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. La palabra me aconseja, la palabra me redarguye, la palabra me instruye, la palabra me capacita para que yo sea un hombre de Dios preparado para hacer la voluntad de Dios, capacitado total y plenamente para hacer la voluntad de Dios. Permanecer en la palabra y que la palabra permanezca en nosotros. Todo creyente tiene el privilegio, pero también la responsabilidad de conocer a Dios a través de leer, estudiar, meditar, memorizar y obedecer su santa palabra. Dios mismo se lo dijo a Josué. Nunca, bajo ninguna circunstancia, vas a entrar a pelear, a guerrear, vas a exponer tu vida para conquistar la tierra prometida, pero nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes, para que obedezcas y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces cuando hayas hecho eso, cuando hayas estudiado, cuando hayas memorizado, cuando hayas meditado, cuando tu corazón se haya convencido de obedecer mi palabra, entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Entonces podrás vencer tus temores, entonces podrás vencer la adversidad, entonces podrás tener éxito espiritual, porque habrás mostrado fe, confianza, seguridad en mi palabra, dice Dios. Regresando a Santiago, dice que el que hace esto no es un oidor olvidadizo. Con base en esa perseverancia, en permanecer en la voluntad de Dios, es imposible que el hacedor se convierta en un oidor al que le falla la memoria. Un oidor olvidadizo. No podemos olvidar la palabra de Dios.
La tentación se vence con la palabra. La prueba se vence con la palabra. La prosperidad espiritual solo es a través de practicar la palabra. Héctor Moreno, ¿nos compartes Filipenses 2, 12 y 13, por favor? Sí, claro que sí, pastor. Filipenses 2, 12 y 13 Sí, por favor. dice, por lo tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Gracias. ¿Cuál No, era no hay de qué. la exhortación de Pablo a los filipenses? Obedezcan, obedezcan su trabajo. Su labor es cuidar la santidad. Ocúpense, ahí la palabra ocuparse es trabajar hasta lograr conseguir el propósito. ¿Cuál es el propósito? Ocúpense en mostrar con su vida la santidad, y la santidad implica obediencia. Pero después están las palabras de ánimo, porque esa es una carga muy pesada. ¿Cómo obedezco? ¿Cómo obedezco si no puedo? ¿Cómo obedezco si me cuesta trabajo? ¿Cómo obedezco si soy pecador? Las palabras de ánimo, porque Dios produce, genera el querer como el hacer por su buena voluntad. ¿Y en dónde encontramos su voluntad? En la palabra de Dios. ¿Cómo quiero ser obediente? Tengo que estar permanentemente con la palabra de Dios. La palabra de Dios tiene que hacer morada en mis pensamientos, en mi corazón, en mis motivos, en mis intereses. Y entonces, la buena palabra de Dios, la buena voluntad de Dios, va a producir en mí el querer obedecer y me va a llevar a obedecer. Eso, hermanos, es la ley perfecta en nosotros. Y termina Santiago diciendo, este será bienaventurado en lo que hace. El obediente, el hacedor de la palabra tiene garantizada la bendición presente. Está diciendo, será bienaventurado, será dichoso, será feliz en lo que hace, aquí y ahora. Va a encontrar gozo en lo que hace, aquí y ahora. Pero además, la obediencia tiene un premio mayor. Vamos ahora con Tolo. Tolo, nos buscas y compartes el Salmo 19, versículos 7 a 11, por favor. Claro que sí, dame un minutito. Gracias. Ujú. Voy a darme un segundo. Salmo 119, perdón. 7 al 11. 7 al 11. Salmo 19, ¿ah? Sí. Dice así: La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. ¿Hasta el 11?
Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel y que la que destila del panal. Tu siervo es además amonestado con ellos, en guardarlos hay grande galardón. Gracias. Ese galardón es en la gloria. Dichoso, bienaventurado, feliz, gozoso, aquí el que es hacedor, pero recibirá grande galardón en la presencia de Dios. Cuando una persona busca en la palabra de Dios con sinceridad y humildad, encontrará dos cosas: su propio pecado y la santidad de Cristo. Cuando tal persona mira y responde a Cristo y vive la palabra de Cristo, siempre, siempre será bendecido en todo lo que hace. ¿Quieres salir de la prueba? La marca del verdadero creyente no es simplemente oír y creer, sino creer y hacer. Los verdaderos discípulos de Jesucristo, los únicos verdaderos convertidos del Evangelio son aquellos hacedores de la palabra y no tan solamente oidores engañados a vosotros mismos. En medio de la prueba debemos poner atención a la palabra de Dios, no al evento que nos está probando. Poner atención implica observar, creer, valorar la palabra de Dios. En medio de la prueba y la aflicción nos sentimos precios del temor y de la angustia. Buscamos escapar de ellas. Santiago nos dice que solo la perfecta ley, la de la libertad, nos sacará de la prueba. La bienaventuranza se experimenta solo haciendo la voluntad de Dios. Solo caminando en esa voluntad saldremos de la prueba victoriosos y con gozo, hermanos. Oremos. Te alabamos, Señor, y te damos gracias porque nos has dado todo. Nos dejaste tu palabra, la morada de tu Santo Espíritu, la victoria de Cristo. No necesitamos nada. Cristo es suficiente. Danos un corazón que mire con atención tu palabra, que acepte la reprensión de tu palabra y que anhele la transformación por medio de tu palabra. Que tu palabra, Señor, sea nuestra guía. Que tu